Octaedro, Redes y Educación, una serie del podcast de Octaedro. En el episodio de hoy volvemos a contar con Santiago Giraldo para seguir profundizando en el libro de Secuestrados por las redes, que escribe junto a Cristina Rovira y el cual encontraréis en la descripción del vídeo. Para introducir este episodio en concreto, tomo una parte del libro en la que Santiago y Cristina desarrollan cómo Aldous Huxley ya advertía sobre aquello que amenaza y atenta contra nuestra libertad, en Nueva visita a un mundo feliz. Según el autor, la libertad y sus defensores tendrían que prestar atención a la insaciable sed de distracciones del ser humano. Neil Postman retoma esta reflexión en su ensayo Divertirse hasta morir, donde sugiere que la catástrofe sería aquella situación en la que las personas prefiramos la opresión y lleguemos a adorar las tecnologías que nos someten y nos incapacitan para pensar. Postman teorizó esto en 1985. En el episodio anterior con Santiago ya hablamos algo sobre cómo nos cuesta alejarnos de las redes sociales aun sabiendo que nos hacen mal. Entonces, ¿qué hay de realidad en esta distopía? Y sobre todo, ¿cómo podemos pensar y construir otros horizontes? Hablamos de esto en el episodio de hoy con Santiago Giraldo. Hola de nuevo, Santiago, muchas gracias por volver a venir aquí al podcast. Hola Paula, encantado de estar otra vez con ustedes. En episodios anteriores habíamos hablado más sobre cómo afectan las redes sociales a nivel de salud, física, mental. Quería pasar ahora a explorar un poco más cómo nos afectan como sociedad al tejido social y si tú crees que puede llevarnos a una pérdida de lo colectivo, de lo común. Yo creo que la incidencia de las redes sociales a nivel social y a nivel de la construcción del colectivo es muy relevante. Primero porque el hecho de llevar las redes sociales en un bolsillo específico para ti mismo es como la conquista última del espacio más privado que tenías. El sistema comunicativo por conquistar, ¿no? Nos había conquistado la sala, el estar con la radio y la tele, había conquistado también el espacio de tu habitación con un ordenador grande o pequeño y quedaban pequeños espacios domésticos por colonizar y a través del móvil se hace, ¿no? Entonces, en realidad, si tú quisieras, casi que ni tendrías que interactuar con nadie para sobrevivir, ¿no? Antes era necesario. Ahora no, puedes pedir cualquier servicio a distancia, no tienes que comprar nada, o sea, podrías vivir realmente aislado en tu habitación, al estilo de lo que le encantaría a Mark Zuckerberg, con sus gafas y interactuando en el metaverso y no tener interacción social, ¿no? De hecho, su búnker en Hawái va por ese lado, ¿no? Pero claro, a nivel social es muy relevante porque estás individualizando al máximo la persona y la relación. Y yo creo que el principal problema es la pérdida de empatía. Cuando todo funciona a través de una pantalla, cuando incluso en las aulas vemos que no te preguntan a ti alguna duda que tengan, sino que usan el correo electrónico para enviarte una pregunta, hace que se deshumanice, ¿no? Entonces, cuando deshumanizas a la persona a través del dispositivo de relación que es la pantalla, no eres capaz de conectar con ella realmente. Tú puedes insultar a alguien a través de la pantalla y hacerlo de una manera muy, muy, muy fuerte, pero seguramente, a menos de que seas Donald Trump, no serías capaz de insultar a la persona cuando la tienes delante de la misma manera, ¿no? Porque estás viendo cómo sufre, estás viendo cómo reacciona o incluso temes su reacción. La pantalla te protege y hace que no haya esa posibilidad de interacción social. Entonces, yo creo que sí, yo creo que generan una pérdida de lo común, una pérdida de colectivo y hacen que haya menos posibilidad para que la gente piense soluciones a problemas comunes. Hablando de esta posibilidad de casi vivir aislado, vemos como tanto las redes sociales no sirven para la sociabilidad, aunque se crea que es como la base, y para conectar, sino para crear modelos de imitación, un poco al estilo de la publicidad, de vender un estilo de vida, fijarse en lo que hacen las personas más famosas, mostrar un poco como el marketing de tu vida, digamos. Esto también puede influir en lo que son las aspiraciones que vamos teniendo como sociedad.
Yo creo que sí, desde luego. Además, porque te imponen tus objetivos, te imponen tus metas y te imponen un poco las identidades, ¿no? Esto que era tan interesante construir a nivel colectivo, a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel incluso de país, termina por vehiculizarse de otra manera, ¿no? Y hace que los dispositivos tradicionales para la construcción identitaria, para la construcción de objetivos sociales, terminen por vehicularse de una manera mucho más automatizada a través de modelos, ¿no? De modelos externos. Y esto, pues yo creo que genera un cambio importante en cómo nos habíamos organizado como sociedad. El mismo principio democrático se pone en cuestión hoy en día, ¿no? Las instituciones que están elegidas, constituciones, dicen, bueno, pues sale una persona en redes a decir que esto no sirve para nada y tiene 100.000 seguidores, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos contrarios a la construcción social tienen cabida casi que únicamente por las redes. Sí, en relación a esto, un dato que mencionáis es que el 54% de la población española se suele informar a través de las redes sociales y hace más caso a influencers que a los profesionales, que seríais los periodistas. ¿Crees que podemos pensar la subida que estamos viendo de la extrema derecha a nivel europeo, incluso, bueno, Latinoamérica también, un poco a nivel general? ¿Podemos pensar, entender esto sin tener en cuenta las redes sociales? Pues yo creo que sería imposible, ¿no? No hubieran tenido la posibilidad de que un mensaje socialmente protegido, ¿no? O que no era tan normal, ¿no? Ir en contra de colectivos migrantes, pero de forma tan bestia, ¿no? Como se hace hoy en día. Normalmente los medios de comunicación, porque tienen unos principios éticos, no lo hubieran comunicado de esa forma. Puede que los medios tuvieran ideologías más conservadoras, o más liberales, o más progres, o más tradicionalistas, pero no pasaban los límites del respeto humano, ¿no? Y en el caso de que se pasaran los límites, se podía acudir legalmente para proteger a la persona vulnerada, ¿no? Las redes no, en las redes no funcionan así, no funcionan como medio de comunicación, no son un medio de comunicación, son plataformas de difusión de información de diferente tipo, pero no tienen esos canales de protección a nivel de contenido ético para hacerlo. Y al mismo tiempo, como vimos una pandemia, pues ya somos un poco expertos, ¿no? La pandemia era controlada por médicos profesionales. Si hablamos de infodemia, que es lo que sufrimos hoy en día, necesitamos profesionales que conduzcan una buena información. Entonces, si no hay medios de comunicación que se consuman adecuadamente por los usuarios, por las personas, la información que les va a llegar para construir su información sobre la democracia, sobre la política, sobre la economía, sobre la cultura, sobre el migrante, etc., va a ser como la que decía que la lejía curaba la COVID, ¿no? Yo creo que ese símil me parece interesante de realizar para medir hasta qué punto son peligrosas las redes sociales porque transmiten valores no correspondientes con la sociedad democrática y que calan en muchas personas porque no están construidas de una manera profesional por profesionales de información, por periodistas y por personas que entienden que transmitir determinados mensajes tiene una consecuencia social relevante. Totalmente. Afecta a nuestra calidad de la información, pero incluso tiene ese peligro por lo que dices. Cualquiera puede decir una burrada, también sabiendo que si dices algo así vas a tener más visualizaciones, incluso te va a servir para monetizar. Y tiene mucho peligro por las consecuencias materiales que pueden llegar a tener estos discursos de odio. Sí, de hecho las plataformas de compartir contenidos premian este comportamiento, ¿no? El que más genera polarización es el que termina triunfando y todos los discursos políticos, todas las campañas políticas han tenido que adaptarse a esa dinámica, ¿no? Por eso la necesidad de crear canales saneados, ¿no? de información política, de información social, que ayuden como a sanear ese espacio, porque si seguimos un poco en ese camino de confrontación para lograr un resultado en una elección
o lograr un resultado de impacto en determinado momento, pues es lo que tenemos ahora, ¿no? No hay conversación en ninguna instancia de las que normalmente teníamos conversaciones para llegar a diferentes acuerdos sociales. El Congreso en cualquier país del mundo hoy en día es una cámara de gritos, ¿no? Que replica lo que pasa en las redes porque tiene más impacto, pero no hay un espacio de conversación, o al menos me parece en los medios públicos, ¿no? Y no hay un espacio de diálogo para acercar posiciones que como humanos son diferentes, pero no existe, ¿no? Este espacio. Y las redes no lo son, desde luego. Tomo una idea del libro donde rescatáis el planteamiento que hace Aldous Huxley en el libro Nueva visita a un mundo feliz, de cómo el poder sobre la sociedad viene de la canalización de la distracción humana, viene de este control de una sociedad infinitamente distraída e infinitamente egocéntrica. ¿Tú consideras que las redes sociales nos vuelven más egocéntricos, más individualistas? Sí, desde luego. El hecho de los bucles de atención, de los que hablábamos en el podcast anterior, concentrados en las redes sociales y que evitan realmente que prestes atención a algo con profundidad, ha hecho varias cosas. Lo primero es que estamos más distraídos, desde luego, y al mismo tiempo más distraídos, pero más ocupados. No tenemos tiempo para nada, ¿no? Y eso, no, estamos haciendo esto y lo otro, y no tenemos tiempo para pensar, para reflexionar y para compartir un poco lo que sucede, por ejemplo, con tu comunidad de vecinos o con lo que pasa en los espacios de participación en las universidades, ¿no? que están vacíos de estudiantes, ¿no? Hay espacios para participar, pero no quieren participar. Hace también que nos volvamos más individualistas en relación a lo que queremos como colectivo. Un ejemplo de ello son los sindicatos. Han perdido mucha fuerza, han perdido afiliados. En el caso, por ejemplo, de la pelea que tienen en Suecia, la empresa Tesla con los trabajadores mecánicos, ¿no? Es como el último resquicio de la batalla entre lo que podría ser una organización colectiva contra una gran tecnológica. Y está en la batalla todavía durante meses y no parece haber una salida fácil para ello, ¿no? Pero este sería como el único espacio en el que podríamos todavía recuperar esa construcción colectiva para hacerlo. Pero es verdad, hay como muchos micromundos. Eres tu propio espacio, tu propio newsfeed que está configurado para ti mismo para evitar que haya una posibilidad de colectivización. De hecho, como señalábamos en algún libro anterior, ¿no? En Messenger de Twitter, lo que hace la red es intentar evitar que la gente se asocie, porque si se asocian, seguro que irían en contra de la red social. Es lo lógico, ¿no? Claro, contra el poder tendríamos que ir. Y si se genera una revolución dentro, lo que harían, o lo primero que tendríamos que hacer es destruir el control que ejerce la red social sobre el colectivo. El harakiri. También habíamos mencionado en episodios anteriores cómo es el poder dentro de las redes, con esta característica de invisibilidad y que llevaba esta dominación sofisticada de la que habláis. ¿Crees que afecta a que haya una homogeneización del pensamiento por este individualismo del que estamos hablando? Para mí, el ejemplo más claro es el reggaetón de esta homogeneización, ¿no? No creo recordar un movimiento previo al reggaetón que pudiera capear o copar todos los espacios musicales existentes en el mundo, ¿no? Y todos los artistas y toda la escena musical del momento. Es verdad que hay diferentes alternativas a ese tipo de música, pero es como si que lo impregnara todo, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo con esa homogeneización del pensamiento a través como de tendencias globales de comportamiento y no de pensamiento, pero sí de comportamiento serializado. Uno de esos comportamientos serializados es el uso de las redes sociales, ¿no? Libérate de eso ahora, ¿no? Busca otras alternativas y no, la gente no encuentra alternativas. Pero yo creo que sí, que ha habido esa homogeneización. Tiene dos cosas importantes. La primera es la simplificación del discurso. Vamos a hacerlo fácil porque si no es aburrido, pero en realidad los humanos tenemos esa capacidad también, ¿no? Pensar rápido, pensar lento, hace parte de nuestro razonamiento. Y la segunda es la polarización.
cuando no somos capaces de razonar, de entender la posición del otro, de empatizar con los demás, tendemos a polarizarnos y a cerrar nuestra cabeza a cualquier cosa que no sea lo que nosotros mismos pensamos. Y en ese sentido, yo creo que más que pensar todos lo mismo, estamos negados a que el otro, el diferente, pueda enriquecer nuestro conocimiento o nuestra cultura. En este sentido, con lo que estás explicando de cómo puede afectar a esta falta de empatía, de apertura, de polarización y cómo estamos continuamente distraídos con estas personalidades más individualistas, digamos, otra cosa es la pérdida de pensar críticamente, ¿no? De generar pensamiento crítico. ¿Cómo ves esto? Lo veo, desde luego, sobre todo en los estudios que hemos realizado, ¿no? Cuando preguntamos a los estudiantes si eran conscientes de que el uso de sus datos era utilizado de una manera, pues, extractiva, ¿no? Hacen un expolio de sus datos y ellos, pues, no se llevan nada, ¿no? Pero al mismo tiempo de pensar que no podían controlar lo que pasaba en su newsfeed, o el mismo hecho de saber que usaban demasiado las redes sociales, e incluso de saber que el uso de las redes sociales en muchas partes era adictivo, no los llevaba a tomar la decisión de pensar críticamente sobre llegar a dejarlas, ¿no? Al contrario, cuando preguntábamos sobre cuánto dinero o por cuánto dinero dejarían las redes, muchos de ellos ni se planteaban dinero. Por más millones y millones o ceros que le pusieran, es que no lo podrían dejar de hacer, ¿no? Entonces, no solo eso, sino también las posturas que tienen los líderes de las grandes redes sociales, que son muy cuestionables, no se plantean críticamente su uso. Y no se plantean críticamente que están alimentando ese tipo de construcción ideológica, discursiva e incluso económica de la plataforma en la que están puestos, ¿no? Si son críticos, por ejemplo, bueno, pues ahora no voy a usar, qué sé yo, una marca porque genera contaminación y tal, pero eso no son capaces de trasladarlo a este tipo de plataformas que son incluso más peligrosas que la contaminación que pueda generar una empresa en determinados procesos que realiza económicamente. Yo creo que sí falta un poco de pensar críticamente, y la capacidad que necesitan los jóvenes de leer, de interpretar, se ha perdido por la misma poca capacidad de atención que tenemos para interpretar mensajes complejos, que para ser críticos tendríamos que poderlo hacer. Muchas gracias, Santiago. Llegamos al final. Ha sido muy, muy interesante, muy ilustrativo para poder pensar tanto consecuencias individuales con esta dificultad del pensamiento crítico, con las consecuencias en la salud emocional, psicológica, mental, y también, sobre todo en el episodio de hoy, profundizando más en estas consecuencias a nivel de sociedad. Muchas gracias. A ti, Paula, muchísimas gracias por la entrevista, por el podcast, y espero que también el libro pueda ser interesante para las personas que nos oyen a través de este podcast. Sí, gracias a los oyentes y los espectadores, y recordad que encontraréis el libro en la descripción del vídeo.